Julio César, una de las figuras más emblemáticas de la historia romana, es conocido tanto por sus logros militares como por su papel en la transformación de la República Romana en un imperio. Su vida estuvo marcada por la ambición, el liderazgo y, finalmente, la traición. En este texto, exploraremos su ascenso al poder, su caída y su legado duradero en la historia. Cayo Julio César nació el 12 o 13 de julio del año 100 a.C. en Roma, dentro de la gens Julia, una antigua y prestigiosa familia patricia que afirmaba descender directamente de Iulo, también conocido como Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, y por ende, nieto de la diosa Venus. Esta conexión divina no solo confería un prestigio significativo a su linaje, sino que también cultivaba en César un sentido de destino, de grandeza y responsabilidad desde su infancia. Se esperaba que un individuo con tales raíces hiciera grandes cosas, lo que se convertiría en un motor de su ambición personal y política. Aunque su familia pertenecía a la aristocracia romana, no gozaba de una influencia política predominante ni de riqueza significativa en ese momento. Su padre, también llamado Cayo Julio César, o CUP o con acento agudo diversos cargos menores en el gobierno, incluyendo el de pretor, una magistratura de relevancia, aunque sin el peso que otros de su clase podían ostentar. Por otro lado, su madre, Aurelia Cota, provenía de una familia noble y respetada en la sociedad romana. Aurelia, reconocida en las fuentes antiguas por su notable inteligencia y fortaleza, tuvo un impacto significativo en la formación del joven César, proporcionándole un modelo a seguir y valores que marcarían su carácter. Desde niño, César recibió una educación tradicional acorde a las expectativas de los jóvenes patricios de Roma. Este entrenamiento incluía tutores privados que le enseñaron gramática, retórica, literatura, filosofía griega y derecho romano. La educación en oratoria era especialmente crucial, ya que la habilidad para hablar con elocuencia en público era esencial para cualquier aspirante a político romano. Desde una edad temprana, César mostró un talento notable para el discurso y una aguda inteligencia, lo que le permitía no solo entender las complejidades del sistema político romano, sino también anticiparse a los movimientos de sus oponentes. La adolescencia de César coincidió con una época tumultuosa en Roma, marcada por conflictos sociales y guerras civiles entre las facciones de los populares y los optimates. Los populares, a menudo representando los intereses de las clases bajas y los aliados de Roma, defendían reformas para mejorar su situación, mientras que los optimates buscaban preservar los privilegios de la aristocracia tradicional y mantener su dominio sobre la política. Esta polarización política no solo influyó en su formación, sino que también se convirtió en un trasfondo constante en la vida de César. En el año 85 a.C., cuando César tenía apenas 15 años, su padre falleció repentinamente. Este trágico acontecimiento lo convirtió en el cabeza de familia, obligándolo a asumir responsabilidades de adulto a una edad prematura. Poco después, se comprometió con Cornelia, la hija de Lucio Cornelio Sina, un destacado líder de los populares y enemigo acérrimo de Lucio Cornelio Sila, el líder de los optimates. Este matrimonio no solo era un acto de amor, sino también una declaración política, al vincular a César con una de las familias más influyentes del movimiento popular. Cuando Sila tomó el poder como dictador en el 82 a.C. tras una sangrienta guerra civil, inició una serie de proscripciones para eliminar a sus oponentes políticos. En este contexto, Sila ordenó a César que se divorciara de Cornelia, esperando debilitar así los lazos de los populares. César se negó rotundamente, mostrando una valentía y lealtad inquebrantables. Como consecuencia, Sila confiscó sus propiedades y lo incluyó en la lista de proscritos, poniendo en grave peligro su vida. Afortunadamente, gracias a la intercesión de familiares y amigos influyentes, como su tío Cayo Aurelio Cota y las vírgenes vestales, Sila accedió a perdonarle la vida. Sin embargo, se dice que, al hacerlo, comentó proféticamente: «En ese joven hay muchos Marios», refiriéndose al general y político Cayo Mario, tío de César y rival de Sila. Ante el peligro constante que enfrentaba, César decidió abandonar Roma y unirse al ejército, iniciando así su carrera militar. César partió hacia Asia Menor, donde sirvió bajo el mando de Marco Minucio Termo, gobernador de la provincia. Su primer destino fue la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, que se encontraba en rebelión contra Roma. Durante el asedio de Mitilene, César se destacó por su valentía y liderazgo,
logrando salvar la vida de varios compañeros en situaciones críticas. Por sus acciones heroicas, recibió la corona cívica, una de las más altas condecoraciones militares romanas, otorgada específicamente por salvar la vida de un ciudadano en combate. Tras su servicio en Asia, César fue enviado a Cilicia, donde participó en operaciones contra piratas y bandidos que infestaban la región. Fue en este contexto que se produjo un evento que marcaría su carácter y reputación de manera indeleble. En el año 75 a.C., mientras navegaba hacia Rodas para estudiar oratoria con el renombrado maestro Apolonio Molón, César fue capturado por piratas cilicios en el mar Egeo. Los piratas exigieron un rescate de 20 talentos de plata, una suma considerable. Sin embargo, mostrando una audacia y autoestima poco comunes, César se rió de sus captores y les dijo que no sabían a quién habían capturado. Insistió en que pidieran 50 talentos en su lugar. Durante los 38 días de cautiverio, César mantuvo una actitud arrogante y autoritaria, incluso participando en los juegos de sus captores, pero les advertía constantemente que, una vez liberado, regresaría para capturarlos y crucificarlos. Después de que sus amigos reunieran el rescate y fuera liberado, César cumplió su promesa de venganza. Organizó una flota, persiguió a los piratas y los capturó en su escondite. Recuperó el dinero del rescate y, aunque las autoridades provinciales dudaban en castigarlos, César ordenó que fueran crucificados. Sin embargo, en un acto de relativa misericordia, ordenó que fueran estrangulados antes de la crucifixión para aliviar su sufrimiento. Este episodio no solo demostró su determinación y capacidad para tomar decisiones drásticas, sino que también reveló su sentido de justicia y su negativa a tolerar afrentas personales o amenazas a la autoridad romana. Este tipo de experiencia marcó el comienzo de su reputación como un líder fuerte y decidido, cualidades que lo caracterizarían en su carrera política y militar. Una vez en Rodas, César estudió bajo la tutela de Apolonio Molón, perfeccionando sus habilidades en oratoria y retórica. Este maestro, quien también había instruido a figuras como Cicerón, ayudó a César a pulir su estilo de habla, combinando claridad, persuasión y poder, herramientas esenciales para su futura carrera política. La educación que recibió durante este tiempo fue fundamental, dándole la base necesaria para enfrentarse a sus adversarios en el tumultuoso escenario político romano. Mientras estaba en Rodas, César se enteró de que Mitrídates V, rey del Ponto y enemigo de Roma, había reanudado hostilidades en Asia Menor. No dudó en reunir una fuerza de voluntarios y auxiliares locales para defender las ciudades aliadas, demostrando nuevamente su iniciativa y capacidad militar. Aunque no tenía una posición oficial, su liderazgo fue rápidamente aceptado y apreciado por los habitantes locales, lo que consolidó su reputación como un líder militar competente y carismático. Con la situación política más estable tras la muerte de Sila en el 78 a.C., César regresó a Roma decidido a iniciar su carrera política. Comenzó como abogado, llevando casos de acusación contra figuras destacadas por corrupción y abuso de poder. Uno de sus casos más notorios fue contra Gneo Cornelio Dolabella, a quien acusó de extorsión en su provincia. Aunque no logró una condena, su elocuencia y fervor en la persecución de la justicia le ganaron reconocimiento público y establecieron su reputación como un defensor del pueblo. César también pronunció discursos fúnebres en honor a su tía Julia, viuda de Cayo Mario, y a su esposa Cornelia, quien falleció en el 69 a.C. En estos discursos, destacó las virtudes de sus familiares y, de manera sutil, revivió la memoria de Mario y los ideales populares, lo que era arriesgado dada la sensibilidad política de la época, pero mostró su habilidad para manejar narrativas a su favor y ganar el apoyo de las masas. En el 69 a.C., fue elegido cuestor y asignado a la provincia de Hispania Ulterior. Durante su mandato, se ocupó con acento agudo de asuntos financieros y judiciales, y aprovechó esta oportunidad para fortalecer sus relaciones con las élites locales. Al regresar a Roma, su creciente popularidad lo llevó a ser elegido edil en el 65 a.C., donde organizó juegos espectaculares que cautivaron a la población, consolidando aún más su apoyo popular. Su ambición lo llevó a aspirar al consulado, la más alta magistratura de Roma. En el 60 a.C., formó un pacto político conocido como el primer triunvirato con dos de los hombres más poderosos de Roma, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso.
Este acuerdo no solo fue una maniobra astuta para unificar fuerzas políticas, sino que también reflejó la creciente polarización entre los optimates y los populares en el Senado romano. Mientras Pompeyo buscaba la legitimidad política que había perdido tras sus campañas en Oriente, Craso anhelaba asegurar sus intereses comerciales en el este. César, por su parte, deseaba el poder absoluto. A través de este triunvirato, César fue elegido cónsul en el 59 a.C. y, durante su mandato, impulsó varias reformas agrarias y sociales, así como leyes que favorecían a los veteranos y a los ciudadanos sin tierras. Sus acciones generaron la ira de los optimates, quienes se sentían amenazados por sus reformas y su creciente popularidad. Tras su consulado, César fue asignado como gobernador de la provincia de la Galia en el 58 a.C., un territorio que en ese momento era poco conocido y estaba habitado por diversas tribus galas. Esta asignación resultó ser el comienzo de una de las campañas militares más exitosas y legendarias de la historia romana. Durante la guerra, César lideró varias campañas militares exitosas contra tribus galas, incluidos los helvéticos, los belgas y los nervios. Su notable victoria en la batalla de Bibracte contra los helvéticos no solo consolidó su reputación como líder militar, sino que también le permitió ganar lealtades y obtener recursos para continuar su campaña. La batalla más famosa de esta serie de campañas fue la batalla de Alesia en el 52 a.C., donde César sitió a Vercingétorix, un líder galo que había unificado diversas tribus en un intento de resistir el dominio romano. La batalla se convirtió en un clásico estudio de estrategia militar. César, a pesar de estar en desventaja numérica, logró construir un cerco alrededor de la ciudad y resistir un alivio masivo de fuerzas galas, ganando la batalla y sellando la conquista de la Galia. Tras su victoria en Alesia, César escribió su obra, Comentario sobre la guerra de las Galias, que no solo fue un relato de sus hazañas, sino también una herramienta de propaganda que utilizó para consolidar su imagen en Roma. En sus escritos, César presentó una narrativa donde él era el defensor de Roma contra los bárbaros, lo que resonó con el pueblo romano y le otorgó un gran prestigio. Sin embargo, la creciente popularidad de César comenzó a amenazar su alianza con Pompeyo y Craso. Tras la muerte de Craso en el 53 a.C., las tensiones entre César y Pompeyo aumentaron, ya que Pompeyo se alineó con los optimates en el Senado y comenzó a ver a César como una amenaza para el orden establecido. En este contexto, César decidió tomar medidas drásticas. En el 49 a.C., cuando el Senado, bajo la influencia de Pompeyo, le ordenó disolver su ejército y regresar a Roma sin él, César se encontró ante una encrucijada. Desafiando al Senado y al propio Pompeyo, cruzó el río Rubicón, un acto que significaba la guerra civil. Según la tradición, César pronunció la famosa frase, alea iacta est, la suerte está echada, al cruzar, simbolizando su decisión irrevocable. La guerra civil que siguió fue brutal. César se enfrentó a Pompeyo en una serie de batallas, que culminaron en la decisiva batalla de Farsalia en el 48 a.C. En esta batalla, César logró una victoria aplastante, obligando a Pompeyo a huir a Egipto, donde sería asesinado. Tras la muerte de Pompeyo, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Tras su victoria, César regresó a Roma, donde fue aclamado como el salvador de la República. Sin embargo, su ascenso al poder absoluto suscitó temores en muchos sectores de la sociedad romana. En el 44 a.C., fue nombrado dictador perpetuo, un título que le otorgó un poder prácticamente ilimitado. A medida que su poder aumentaba, también lo hacía el descontento entre los senadores, quienes veían en él una amenaza para la República y sus tradiciones. César implementó una serie de reformas durante su dictadura, que incluyeron cambios en el calendario romano, la expansión de la ciudadanía a diversas regiones del imperio y la creación de colonias para los veteranos. Estas reformas fueron populares entre las masas, pero generaron la animosidad de los aristócratas, quienes temían perder su influencia y privilegios. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, César fue asesinado en el Senado por un grupo de senadores que incluía a sus antiguos aliados y amigos, como Casio y Bruto. La traición fue brutal y se considera uno de los actos más infames de la historia de Roma. César fue apuñalado más de 20 veces, y su última exclamación, según la tradición, fue, «Et tu, Brut», «Tú también, Bruto», aunque los historiadores debaten la veracidad de esta frase.
La muerte de César no solo marcó el final de su vida, sino que también desencadenó un ciclo de guerras civiles que culminaría en el establecimiento del Imperio Romano bajo su sobrino y heredero adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto. Julio César dejó un legado duradero en la historia. Su vida y muerte simbolizan la transición de la República Romana a un imperio, así como la complejidad del poder político. Su nombre se convirtió en sinónimo de autoridad y liderazgo, y su figura ha sido objeto de admiración y estudio a lo largo de los siglos. Sus obras, como los Comentarios sobre la Guerra de las Galias, continúan siendo leídas como ejemplos de maestría literaria y estratégica. El impacto de César en la historia de Roma y el mundo occidental es innegable. Su ambición, logros militares y la tragedia de su asesinato siguen resonando en la cultura popular, el arte y la literatura, convirtiéndolo en una de las figuras más icónicas de la historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal, así estarás al día de todos los contenidos que te traigo. Y activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún próximo vídeo.